Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 112 de Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Esto me ayudará a llegar a más auditores. Y no te olvides de escribirme a mi correo karen@karenkotner.com, dejarme un comentario en Substack, en Instagram, mándame una fotografía donde sea que estés escuchando Espiral. Así, este podcast se convierte en una conversación. La semana pasada estuvo Carolina Brown en el cuestionario Espiral y hoy es la entrevista en profundidad. Si no escuchaste el cuestionario, no te lo pierdas. Ella es una escritora chilena avecindada en Berlín que acaba de publicar Principio de Incertidumbre por la editorial Seix Barral. En este volumen de 7 relatos, la autora nos habla de la fragilidad, del amor y de las redes sociales, de perder la ilusión y tratar de encontrarla. Están muy bien escritos y te generan una gran incomodidad y de diversión porque hay humor negro, ciencia ficción y fantasía. Carolina Brown ha pasado por diversas etapas en su carrera, amante de la naturaleza y de la fotografía. En 2014 ganó el concurso Cuento Joven Nicomedes Guzmán de la Sociedad de Escritores de Chile y en 2015 fue seleccionada por el Fondo del Libro con su libro de cuentos En el agua. Tiene varios títulos y eso a su haber, porque además de ser licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, es comunicadora multimedia de la Universidad del Pacífico y máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Una de sus preocupaciones es lograr vivir de su profesión. Y bueno, sus talleres de creación son muy conocidos y se llenan. Ahora los dicta online desde Berlín. Ha publicado muchísimo. Es prolífica. En el 2018, El final del sendero. Y después, en el 2021, Nostalgia del desierto. También ha incursionado en el género juvenil con la novela Duncan, que fue finalista ni más ni menos del Premio Fundación Cuatro Gatos 2023. Y bueno, tengo Rudas, que fue cuando la entrevisté para el episodio número 10 en Espiral en el 2019. Sus cuentos han sido traducidos al inglés, al alemán y también parece que vendrá al italiano. Como te dije, ella estuvo en Espiral en el episodio 10 y hoy, cuando han pasado 4 años, volvimos a conversar sobre su reinvención, su experiencia de vivir en el extranjero y vivir en una sociedad diametralmente distinta a la chilena. Es una mujer sociable y por eso me contó que necesita combinar la soledad, la escritura, con otros quehaceres, como sus talleres. Además está trabajando de traductora en una escuela de idiomas, donde ha conocido muchos hijos de inmigrantes. Es una persona aventurera, no por nada abandonó el país, se fue a hacer el máster en escritura creativa a la Pompeu Fabra en Barcelona, donde tras 1 año y 2 meses allí, emigró a Berlín. Y me dijo, me fui con una mano por delante y la otra por detrás. Si quieres inspirarte, si quieres conocer una mujer creativa y con empuje, que sabe escribir bien, estás en el lugar correcto. Y no te olvides de escribirme. Mándame tu fotografía donde sea que estés escuchando Espiral. Así este podcast se convierte en una conversación. Y ponme like. Recuento personal. Este lunes partiré a Machu Picchu. Primera vez que estaré allá. Voy junto a toda mi familia, por lo que es un panorama maravilloso. El mismo día que regreso, el domingo 22, vuelvo a mi casa, me ducho, cambio de maleta y volaré a Punta Arenas, al Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Allí estaré 4 días. Estoy muy entusiasmada. Se reunirán mujeres de todo el mundo de habla hispana. Espero entrevistar a la escritora española Rosa Montero. Espero que me resulte. Conocer en persona a Carlos Scolari, catedrático especialista en comunicaciones digitales y además dirige el doctorado de esta área en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con Carlos conversamos el programa 75 de Espiral. Acuérdate, todos los links y la transcripción están en mi página web, karen@karenkotner.com. Como ven, se vienen semanas ajetreadas, muy entretenidas que me harán salirme en mi rutina.
Y además, en Punta Arenas voy a aprovechar y tendré un conversatorio en la librería Entre Páginas para conversar sobre todos nuestros fuegos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Aquí estoy en Santiago de Chile y tú estás en Berlín. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo antes de unirte a esta conversación espiral? Bueno, estoy en La Pega, así que trabajo en una escuela de lenguaje. Les avisé, les pedí permiso, así que bueno, me dejaron conectarme desde acá y estoy trabajo 3 tardes a la semana acá en una escuela de idiomas donde se enseña alemán. Pero no Pero, hago clases, no, yo no soy profe de alemán, quiero dejarlo súper claro. No, trabajo en inglés, ayudo básicamente con labores administrativas. Tú sabes que para ah, escritores es muy difícil vivir de la escritura. Entonces, bueno, acá tengo un taller literario constante a través de todo el año, que es los días miércoles, en una librería que es de una catalana, que se llama Bartelby, que queda en un barrio que se llama Neukölln, y las otras tardes trabajo en una escuela de lenguaje que en un barrio que se llama Wedding. a ver, tenemos mucho que conversar porque primero estás marcando un hito. El 2020, en marzo del 2020, cuando Espiral se llama Celular, un llamado a la creatividad, te tuvimos aquí y era solo el capítulo 10, o sea, el programa 10. Estábamos en los inicios y como te dije antes de comenzar, la vida era muy distinta. No teníamos idea que iba a venir una gran pandemia, que nos iba a Mm. hacer un gran terremoto en la vida. Y bueno, en esa entrevista tú me contaste que estabas a la espera de una beca Sí, para una residencia. sí. Bueno, y ahí quedé, pero resulta que vino la señora pandemia y ¿qué pasó con todo ese plan? Bueno, la beca no me la gané. Yo en general he tenido hasta el momento mala suerte con las becas, pero bueno, parte de la vida, creo yo. Y cuando pasó la pandemia, la verdad es que yo siempre había tenido ganas de vivir afuera un rato. Y por distintas circunstancias de la vida, como que ese sueño lo fui posponiendo, 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 posponiendo. Y lo que me pasó es que, bueno, me agarró la pandemia, yo en ese momento tenía 36 años y dije, no Ya, me estoy haciendo más joven, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca porque después la verdad es que me va a dar lata. Principalmente me va a dar lata vivir las pellejerías que uno vive viviendo afuera, porque a medida que es muy fuerte esto, como uno se va poniendo más y más cómodo. Yo miro, por ejemplo, 20 años atrás, en verdad no me importaba nada, casi que hubiera dormido de pie, ¿cachai? Entonces, ahora son cosas que uno ya a veces no está tan dispuesto a hacer. Y como que algo me pasó ahí en la pandemia que me di cuenta que quería un cambio en mi vida, que quería salir, quería hacer otras cosas, quería enfrentarme a otros tipos de desafíos, quería aprender otro idioma. Y así fui buscando, partí en Barcelona, me fui a estudiar un posgrado en escritura creativa, que estuvo súper bueno porque además fue como, no, espera, ¿verdad? Un espera que te regalo. interrumpa, espera. No, 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 estoy. Tú me dices que el posgrado en escritura creativa lo hiciste después que te entrevisté. Sí, ¿Eh? sí, me fui a Barcelona, a la Pompeu Fabra, y ellos sí me dieron una beca, que estuvo bueno, parcial, y bueno, entre esa beca, que era como una especie de financiación parcial de este programa, y el hecho de que por la pandemia todo mi trabajo estaba por Zoom, me pude ir, porque en el fondo pude seguir trabajando y pude como mantenerme, porque si no hubiera sido imposible para mí. Y ahí del salto me fui, viví más o menos 1 año y 2 meses en Barcelona y después salió la oportunidad de venirme a Alemania y bueno, porque en ese momento era o me voy a Alemania o me voy a Chile porque en Barcelona no había, el mercado laboral es muy difícil, está muy saturado en la humanidad. Era muy difícil para alguien como yo, humanista, que también hablo inglés y hablo español, o sea, tampoco es como que hable 5 idiomas, ¿cachai? Tengo un perfil como bastante, hay miles como yo. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de irme y la verdad es que la tomé y me fui. Y el primer año lo pasé pésimo, lloraba sangre.
Porque además no entendía, nunca me había pasado estar en un país donde no entendía el idioma. Entonces, Espérame, era pero fue como, realmente una aventura. Tú no sabías alemán. no, ahora sé. No, O no, sea, no, me claro, defiendo, pero, pero sí, no. no. No, me fui así como con una mano por delante y la otra por atrás. Como a ver qué pasa. Eh, y bueno, y a los 4 meses de llegar conocí a esta gente de la escuela de idiomas, que son hijos de inmigrantes, pero vietnamitas, alemanes vietnamitas. Y ellos me dijeron, bueno, ¿te querís venir a trabajar con nosotros? Necesitáis inglés nomás. Yo tengo la suerte de tener re buen inglés, entonces le dije, ya, dale. Y así me fui, ¡pup! Como que se alinearon los astros. No puedo creer. Dime una cosa, pero hasta donde yo sé, tú estás casada, ¿o no? No, ya, no estoy Ah, casada. ya no estás casada porque no hubieras podido hacer todo esto. No, Ya, perfecto. Pero dime una cosa, que entre medio, o yo estoy equivocada, porque todo esto es gracias al señor Instagram, yo te vi que hiciste una residencia en algún país nórdico, ¿o no? sí, he ¿O me lo hecho estoy dos imaginando? residencias. Sí, sí, en Finlandia. Pero cortita, de un mes. A finales del 2020 postulé a un centro artístico que queda en Finlandia. Ah, eh, y ellos ofrecían también la posibilidad de darte media beca. Parece ya. que lo mío son las medias becas. Ya va a Entonces llegar, partí, ya va a llegar, ya, Karen, ya. ya va a llegar. Y partí nomás, po, un mes, me hice un montón de amigos, lo pasé increíble. Era muy raro porque además fue en noviembre, entonces, que es como otoño finlandés, -15 grados. Eh, a las 2 de la tarde se estaba poniendo el sol así. Yo estaba como calentándome una sopa en la cocina y se estaba poniendo el sol. Pero estuvo bueno, estuvo muy lindo, muy, muy lindo. En una zona rural que en verdad es como uno llega a Helsinki, de Helsinki te vas a otra ciudad que se llama Tampere, que es como que yo te dijera Talca. Y de ahí te vas a un pueblo que se llama Hamenkiro, y de ahí para adentro. Entonces habían Ya. como granjeros, sí, había como granjeros, gente que cazaba alce, evangélico, y estaba como esta casita de los artistas. ¿Y tú eras la latina o había más latinos en ahí? En No, yo, esa? no, yo era la latina. Hay gente de Estados Unidos, y un par de gente de Europa, pero yo creo que la mayoría eran, en esta oportunidad, no sé si, porque en el fondo estos lugares están abiertos todo el año y yo fui un mes. Eh, entonces no sé si los grupos se van renovando, no sé si eso es normal o si a mí me tocó un grupo donde habían más gringos, no tengo idea. Y Caro, ¿en qué consistía la residencia? Para los que nos están escuchando y no son del mundo de la literatura, vamos a explicar lo que es una residencia, a ver si nos puedes contar. Sí, a ver, una residencia es un lugar que está acondicionado para que tú puedas concentrarte en sacar adelante un proyecto. ¿Qué significa esto? Que generalmente están en lugares apartados, generalmente tienes un espacio para trabajar, ya sea dentro de tu pieza o en este habían espacios comunes porque era una residencia no de escritores, sino de todo tipo de artistas. Entonces había un taller para gente que trabajaba con madera, había un lugar para la gente que trabajaba con pintura. Y en el fondo todo lo que se busca en las residencias es un poco armar comunidad. Para mí fue muy valioso conocer otros escritores que quizás tenían 50, 60 años y poder como... Yo siento que de repente ser escritor es algo súper solo, a uno le faltan un poco modelos a seguir. A mí me pasa que yo no vengo de una familia de artistas tampoco, entonces eh, siento que muchas veces uno no sabe cómo, en el fondo no estaba esa voz de la experiencia como, oye, como están estas opciones o podría ya hacer esto o te recomiendo hacer esto otro. Entonces para mí lo más rico de la residencia fue uno, entablar amistad con otros artistas de otras partes del mundo, pero también conocer las experiencias de vida de gente que era mucho mayor que yo y que quizás se habían enfrentado a un montón de situaciones con las que yo en ese momento no sabía cómo lidiar. Y creo que eso es súper lindo. Y ahora, residencias hay de todos los tipos. O sea, por ejemplo, las más prestigiosas son las donde obviamente no solo te invitan, sino que además te dan un sueldo por ir, ¿no es cierto? Y que uno postula y ahí hay un montón que son famosísimas.
Después hay otras donde uno paga por ir, pero también tiene un precio más o menos módico. En el fondo no es como irse de vacaciones a un hotel. Hay algunas donde te cocinan, otras donde tú tienes que cocinar. Esta en Finlandia era como bien, como cada uno a lo suyo. De hecho, nos pasaban el auto para ir al supermercado. Entonces íbamos ahí manejando a 1 por hora, como por estas calles llenas de nieve, además al pueblo. Y te dicen como, oye, no tenéis que manejar muy rápido porque podéis chocar un alce. Como que, cosas que uno no está muy acostumbrado, hombre. Mm. Y el tema del idioma, porque ahí trabajabas con gente que básicamente el idioma común era el inglés, pero tú El inglés. trabajaste en qué proyecto específicamente en esa residencia. Yo fui ahí a terminar Principio de Incertidumbre, el libro que Ah, estoy buscando ahora, sí. o sea, De lo hecho, fuiste a terminar, ya lo tenías el tótem delineado. comenzó ahí. El tótem. Vamos a hablar del tótem. Vamos a hablar del tótem para los que nos están escuchando. Carolina Brown acaba de publicar un maravilloso libro de cuentos que se llama Principio de Incertidumbre por el Mm, sello Seix Farral. Son cuentos fuertes que se escapan un poco a lo que presentaste en Ruda, en cierto mm. sentido, aborda otras temáticas, pero ya vamos a hablar de eso. Antes quiero volver para atrás. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de este magíster en Barcelona de escritura creativa? O sea, yo creo que es un lujo poder hacer algo así. En verdad estoy profundamente agradecida de que, o sea, primero de que la vida me puso en un momento donde podía trabajar por Zoom y pude hacerlo en el fondo. Porque la verdad es que yo quería hace mucho tiempo volver a estudiar, no lo había hecho. Tuve la oportunidad, por el hecho de no estudiar en Chile y estudiar afuera, tuve la oportunidad de conocer tradiciones literarias, escritores a los que quizás no habría tenido acceso, simplemente porque hay otras influencias, ¿no es cierto? Como yo siento que los latinoamericanos, para bien, tenemos una tradición literaria muy rica, y el grueso de nuestra influencia extranjera tal vez viene o de Estados Unidos o de Francia. Siento yo, puedo estar súper equivocada, pero es lo que yo he visto como en mi experiencia de lectura y en mi experiencia académica también. Yo estudié literatura, entonces, o España. Y acá de repente me fui encontrando con literatura de otros lados, lo que para mí fue muy rico. Tuve la oportunidad de tener compañeros de todas partes de América Latina y también españoles. Era un máster en español, por lo tanto no habían, no sé, no teníamos compañeros franceses o ingleses. Eh, Estuvo sí, estuvo lindo. Ay, ya me acordé, cacha, y me acabo de acordar por qué no me gané la beca de la que te estaba hablando cuando partimos tu pregunta de cuando hablamos en Rudas, porque yo ahí había postulado con magíster de literatura en la Universidad de Edimburgo, y de hecho quedé en la Universidad de Edimburgo, pero ese año, por el COVID, el gobierno de Piñera cortó las becas Chile, entonces Ah, nunca pude postular. por eso fue. Ahora, ese era un magíster en literatura, el de Barcelona es en escritura creativa, o sea, eran dos Sí. mundos distintos. Tu idea era El de, algo el vinculado a de, literatura, pero no necesariamente escritura. el de Edimburgo también era escritura creativa, pero era mucho más largo y era mucho más cabezón. Ah, El de Barcelona tiene un perfil que es como un poco más, no sé si llamarlo técnico, pero en el fondo un perfil más práctico, por así decirlo, que también me vino muy bien. O sea, te ponen como manos a la obra de cabeza. y en ese sentido, porque tú ya en ese minuto ya habías publicado varios, no sé cuántos, porque empezaste a publicar el 2015, pero saquemos, ya llevabas rudas, llevas por lo Había, menos pues. tres. ¿Cómo es para alguien más senior, entre comillas, volver a la sala de clases? Yo lo disfruté harto. No tengo ningún problema y creo que uno puede aprender de todo. O sea, creo que es la misma razón por la cual hago clases. Siento que yo aprendo un montón de mis alumnos. O sea, no, creo que no tiene desperdicio y yo creo que en el alma soy una nerd. O sea, me encanta aprender. Entonces, yo estaba feliz, en verdad, y encontraba que era un lujo poder dedicarme casi todas las tardes de la semana a sentarme en una sala de clase y hablar de literatura, leer y conversar literatura con gente
que era tan apasionada de esto como yo. Claro. Entonces me pareció bien. Estabais bien, estaba en el mar correcto, digamos. Sí, estaba bien. Caro, y mirando hacia atrás, porque has recorrido en 4 años una vida súper intensa, con muchos cambios, ¿en qué sientes que impactó tu literatura, tu forma de escribir, todas estas experiencias? Hoy, yo creo que hay como dos cosas bien importantes y que lo veo ahora. Siento que hay una cosa con el lenguaje, porque he estado mucho más expuesta, sobre todo en estos últimos 2 años, mucho más expuesta al inglés y al alemán. Y de hecho lo que estoy escribiendo ahora es muy mezclado. Ni siquiera le puedo decir Spanglish porque es como una mezcla de todo. Entonces, y me pasa que me doy cuenta cuando estoy cansada que parto una oración en un idioma, porque piensa que, ya, yo soy hablante nativa de español, vengo acá y trabajo en inglés y después me voy a clases de alemán. Eso es como mi día. Entonces, tengo una mezcla en la cabeza y me doy cuenta cuando estoy cansada o me doy cuenta que me empiezo a expresar y de repente voy a colar una palabra en alemán porque encuentro que es la más precisa para hablar de algo, o al revés, estoy hablando en alemán y digo algo en español. Y eso siento que se ha empezado de alguna manera, no sé cómo va a terminar, pero de alguna manera ha empezado a permear lo que estoy escribiendo. Creo que eso por un lado. Creo que por otro lado he estado expuesta como a situaciones, he pensado mucho en Chile desde la distancia. Creo que el hecho de haberme ido me ha dado como una distancia para mirar Chile desde otro lado, que con sus luces y sus sombras, a veces lo echo mucho de menos, a veces digo como, no estoy lista para volver. Entonces ahí pasa algo que es como bien interesante, como con lo propio, el hogar. A mí también me pasa que yo vengo de una familia donde si yo miro para atrás, mi bisabuelo migró, mi abuelo migró, mis papás vivieron fuera mucho tiempo, yo ahora también vivo fuera, entonces está esa cosa también del desarraigo, que yo creo que yo siempre lo he tenido. O sea, yo pienso que yo no descarto en un futuro irme a otro país y empezar de nuevo. No sé si aprendería un cuarto idioma, pero no descarto como de repente irme a vivir a otra parte. No tengo como ese... o sea, siento que tengo raíces, pero no estoy como anclada a un lugar. Y creo que eso también se ve en este libro de cuentos, donde todo es como más móvil, siento yo. Sí, es mucho más móvil. Eh, yo lo leí 2 veces, tu libro de cuentos. No, voy a pensar que eso es bueno. No, tengo que reconocer que la primera vez lo empecé a leer y dije, lo empecé a leer de noche y dije, no, 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 no. Y lo que ya había leído dije, no, voy a volver a leerlo. Porque es tan abrupto el cambio temático, la aproximación a los conflictos. Te aventuraste en estos cuentos a indagar en temas completamente contingentes de ciencia ficción también. Es un libro que te hace hacerte muchas, muchas preguntas. Jugaste con el humor, el de Roberto Bolaño claramente jugaste con el humor y, y quizás que el que más me dejó pensando fue el de la homeostasis, que es el de la pareja, ¿no? Mm. De estas dos mujeres. Que de hecho cuando lo leí la primera vez, no lo entendí, la segunda vez lo entendí cabalmente, o espero, y dije, efectivamente esto, no quiero contar el cuento porque los lectores les vamos a quitar la gracia, pero básicamente es algo que sí podría llegar a pasar y me pregunté, me gustaría que sucediera eso, Mm. que al final es una transmutación de cuerpos con el misma alma, que es algo que seguramente no sé si nosotras vamos a alcanzar a verlo, o tú ya lo estás viendo en Berlín, quizás que tú tienes información No, privilegiada que no. no, Berlín es lo más retro que hay. Yo cuando Ya. me vine a vivir a Alemania pensaba que venía el futuro, pero no. Oye, es Acá que la gente claro, todavía usa fax. Quiero aclarar eso. La gente usa fax y eh, se puede fumar dentro de los bares, como si fuera 1992. no te puedo creer. Sí,
Bueno, ya Es vamos a súper hablar de Berlín. Entonces, mi imaginario era que esta señora, esta escritora, estaba viendo cosas que yo, como chilena, no tengo acceso. Dije, esto. Entonces, mi pregunta va, cuando tú te enfrentas a textos tan complejos, porque todos tienen un hilo conductor que es lo que estamos viviendo hoy día, nuestra relación con la tecnología, básicamente, la mayoría de los cuentos. ¿Cómo lo enfrentaste tú desde tu nivel de usuaria? Porque tú eres usuaria, tú no eres conocedora de las tecnologías. ¿Cómo indagaste y hiciste esa investigación? Sí, yo creo que, ponte tú, todas estas preguntas con respecto a la tecnología para mí empezaron con la pandemia, porque la tecnología se volvió como una especie de barrera entre yo y el mundo. Yo siempre he sido muy de salir, de ver gente cara a cara, soy una persona bastante extrovertida, me gusta hacer deporte al aire libre, y cuando nos encerraron, que además el encierro en Chile fue muy, muy largo, yo cuando cuento esto, acá en Europa la gente me mira como que yo estoy loca porque yo me metí a mi casa el 15 de marzo y salí el 15 de agosto o el 20 de agosto. Es que es una locura, es un crimen eso que nos hicieron. Para la salud mental, pienso yo. Está bien, nadie sabía, era una situación inaudita, pero yo mirándolo ahora para atrás digo, o sea, el daño que, que tenemos muchos, y los niños, por ejemplo, los adolescentes, porque por último uno ya está grande, de hondo peludo, pero no sé, yo digo, cabros de 15 años que perdieron 6 meses, 7 meses encerrados, lo encuentro pero horrible. Y yo pensé mucho en la tecnología en ese momento porque la tecnología se volvió una manera de... Todo lo que tú hacías para conectarte al mundo tenía que ver con la tecnología, desde pedir el supermercado hasta hablar con tus amigos, las reuniones familiares por Zoom. Yo daba clases, entonces mis talleres literarios eran por Zoom. Todo era a través de un aparato y eso se volvió para mí muy opresivo. Eh, y ahí entró como esta cosa, además que veníamos también del estallido social, y yo también tengo muchos recuerdos de estar pegada al teléfono todo el rato, estar pegada a Twitter, qué está pasando, estar pegada a las noticias. Yo vivía muy cerca de Plaza Italia, como a 10 minutos caminando, entonces me pasaba que me generaba un nivel de ansiedad también, toda esta cosa como la represión policial. Yo me acuerdo un par de veces, me tocó que me pillaron afuera sacando al perro, me amenazaron con llevarme detenida. Entonces, siento que yo venía como muy cargada ya con la tecnología. Y bueno, tengo un montón de amigos que son informáticos, que se han dedicado como al cybersecurity, a un montón de cosas, y por ahí empecé a indagar como, oye, ¿es posible, no es posible? Si lo fuera ya a hacer, ¿cómo lo harías? Amigos también que se dedicaban a la ciencia. Entonces yo soy muy de llamar, y además que siempre los agarro para la palanca, le digo, ya, tú eres mi consultor experto. Entonces, como si esto fuera a pasar, ¿cuál sería una manera plausible de que pasara? Entonces tuve muchas conversaciones con amigos de otras áreas, científicos, matemáticos, ingenieros, informáticos, un poco para entender cómo se podían hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque yo claramente no tengo idea en el estado en las que están las prótesis, por ejemplo. Pero sí conozco gente que trabaja en esos rubros. Entonces, partí mi investigación por ahí, vi un montón de documentales, videos, me informé y por ahí fui armando esto como dentro de algo que me pareciera a mí plausible. Por supuesto que yo no sé, tampoco soy química o médico, entonces hay un montón de cosas que quizás para un médico pueden no parecerle verosímil, pero para mí son lo suficientemente verosímiles como para que pase. O sea, siento que si alguien no es un experto en esa cancha, puede creer perfectamente las reglas de ese mundo que estoy creando yo ahí. Y lo otro fue todo... ¿Mm? No, dale, No, que dale. todos esos cuentos dialogan también, es que yo creo que este es mi libro pandémico, porque todos esos cuentos también están dialogando. Cuando empezó la pandemia, a mí estaba tan estresada que me costó mucho leer. Me acuerdo con patente de estar tratando de leerme Mátate Amor de Harwicks y dije, es que no puedo, no entiendo nada. Y lo que hice fue volver a leerme los clásicos de mi juventud, ¿no es cierto? La literatura que me formó a mí cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Entonces me volví a leer Frankenstein. Por ejemplo, Frankenstein para mí es la germen de homeostasis. Me volví a leer 1984, que para mí 1984 también está dialogando con este cuento, no estaban diseñados para ser amados. Entonces hay un montón
de literatura que para mí es como mi canon personal, que está dialogando, ¿no es cierto?, con estos cuentos, de alguna manera, pero que yo decidí llevar al presente o al futuro cercano. Lo interesante de estos cuentos que te dejan, como toda la buena literatura, pensando, haciéndote preguntas de lo que está bien, de lo que está mal, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a manipular la realidad. El primer cuento, ¿Cuál de la sangre a Eulogia Domínguez? Chuparle la sangre a Eulogio Domínguez, te trajo polémica, o no, no esperada, digamos, por una entrevista que tuviste en el diario La Tercera. Voy a citar. Dice, la relación problemática con la tecnología, la precariedad laboral, Instagram y los influencers. Y sigue, los influencers se hacen famosos de manera circunstancial y no hay un trabajo o un talento, es puro humo. Oye, para mí fue complicada esa cita porque siento que no refleja, en el fondo no refleja mi respuesta. Porque yo lo que dije frente a esa pregunta fue que a mí me volaba la cabeza el mundo de los influencers porque en general era pura imagen y porque muchas veces detrás de la imagen no había nada y podía ser muy precario en el fondo. Entonces, ahora, yo entiendo que el titular tiene que ser una cosa atractiva, ¿no es cierto?, para que la gente haga clic, porque los medios vienen de la publicidad, pero sorprendentemente, cuando compartí la entrevista, yo dije, oye, acá me van a funar, me van a cancelar, me van a... Porque tú sabes que la gente en redes sociales es súper violenta. Pero me pasó algo muy divertido, que yo creo que ser influencer en Chile es igual que ser cuico, porque nadie es influencer. O sea, incluso gente que yo pensaría que por el número de seguidores o por el tipo de contenido que postean, yo los considero influencer, me escribieron para decirme, oye, sí, súper, toda la razón. Entonces, creo, creo que es muy divertido eso también, pues nadie se considera, o sea, salvo alguien que sea, no sé, pero me pareció gracioso eso. Ahora, yo creo que una dinámica que llegó para quedarse también. A mí me parece, claro, yo ya tengo 40 años, como que, no, como que me parece muy loco esto de que te hagáis famoso de un día para otro y después de la noche a la mañana podéis desaparecer, como en el fondo son estos como los 15 minutos de fama. Y también lo que me parece más loco es esta falsa sensación de cercanía que se da. Porque tú los veís cocinando o veís como, no sé, la pieza en la que duermen o cómo se maquillan para un evento. Entonces, esa como falsa intimidad, que además yo te aseguro que debe estar, que no es real también, debe estar súper maqueteada, eso también me vuela la cabeza un poco. Ahora, ese cuento en específico es muy triste, es muy oscuro, es muy melancólico, porque al final retrata dos almas que están absolutamente perdidas. Y ni siquiera en este reencuentro, que podríamos decir la chica que la va a ver a esta Eloísa Domínguez, hay una especie de redención de algo. Es que no hay redención en ese mundo, creo yo, porque es un mundo muy falso. Es tremendo, tremendo, y retratas muy bien este lado A y lado B, el de el glamour, y el que vive en una simple casa pareada con una reja de fierro bajita, me acuerdo. Mm. ¿Y qué se sintió estar en el centro de la polémica? Pensar que me pueden Es que, cancelar. es que no hubo ninguna polémica. Yo en verdad pensé que me iban a cancelar, pero nadie me canceló. Entonces, lo encontré muy raro. Ahora, yo en general soy una persona poco polémica, tengo que decir, como no soy cómoda, no, o sea, no tengo vocación de polemista, no estoy cómoda ahí. Además que encuentro que uno no logra nada y me pasa que siento que ya estamos en un momento histórico donde lo que necesitamos es diálogo y no polémica. O sea, lo que necesitamos, siento que yo, es escuchar posiciones que de alguna manera son distintas a las nuestras y que nos pueden, como que de alguna manera desafían nuestros prejuicios o nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo. Entonces, sí, la verdad es que me dio susto, pero después no pasó nada. Entonces fue muy poco polémico todo. Fue como una magia. Roberto Bolaño, tal cual tú has dicho en otras entrevistas, que fue un referente, un tremendo referente en nuestros años, ya podemos hablar de juventud. Nuestro año mozo.
años mozo. Pero yo tengo un problema con Roberto Bolaño. No A ver, sé, ya, dale. y aquí es una opinión muy personal. No Te sé vamos a si cancelar, Karen. me cancelan, aunque yo tampoco me gusta la polémica, soy súper para el lado, no es lo mío. No estoy en la literatura para la polémica, ni en espiral. Siento que está sobredimensionado, sobrevalorado. Todavía no entiendo su propuesta literaria. Esto que haya salido en el ranking del New York Times, no sé, fíjate tú. O yo lo estoy leyendo muy Ah, mal. no, a mí me gusta. Yo A mí me considero gusta. que de repente está bien, pero no sé si es tan referente. Quiero escucharte. Hoy a mí me gusta, sin ser una gran conocedora de su obra, ojo, en el fondo para mí fue un referente importante, pero no me he vuelto a leer todo recientemente. Los Detectives Salvajes me lo leí cuando estaba en la universidad, o sea, haciendo todas esas salvedades. Pero, por ejemplo, el año pasado o el año antepasado me volví a leer Estrella, siempre digo Distante, Estrella Distante, pero no es Estrella Distante, lo confundo. ¿no? Eh, Encontré que la voz narrativa era increíble, cómo avanzaba el tono. Siento que es un gallo que tiene humor, siento que es un pesado, pero tiene humor. No sé si me cae bien, pero lo encuentro un tremendo escritor. Este cuento, el de Roberto Bolaño, me reí. Me hiciste reír porque al final lo que hiciste es salirte de lo esperable y agarraste al personaje y lo convertiste en un alter ego que, pobrecito, jamás se iba a imaginar que él es un depilador. No, pero yo creo que se lo hubiera tomado con humor. Sí, no, de todas maneras, pero la unión que hiciste de un escritor a un depilador, además que me puse como mujer Nunca me ha depilado un hombre, ¿ah? Nunca, yo no sé cómo sería. Tampoco. No sé si existen, fíjate tú. No, yo tampoco sé, No, pero lo encontré realmente magistral, 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 magistral. De todos tus cuentos, Caro, ¿cuál fue el que más dolor de cabeza te dio? el tótem, porque me costó mucho encontrar esa voz. eh, Yo no estaba acostumbrada a ser graciosa y era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Entonces me costó mucho encontrar, porque yo en la vida real soy una persona graciosa. Me río harto, me río en mis desventuras, como siempre ando como contando historias medias tragicómicas. Y en la literatura generalmente he tendido, parece que ya salí de esa etapa, pero he tendido a ser más melancólica o como con estos personajes medio estoicos y ahora era como, no, es que yo quiero escribir algo gracioso y como sarcástico y un poco como falto de respeto. O no falto de respeto, pero un poco ahí como... Entonces me pasaba que escribí varios borradores de este cuento y no encontraba la voz, no encontraba la voz, era una voz como lastimosa, como encontraba que el personaje tenía como mucha autocompasión. Y lo que hice fue reescribirlo completamente en inglés. Y ahí encontré que es que yo creo que eso con el lenguaje del cerebro es una locura, porque cuando lo reescribí en inglés me encontré, por la misma estructura del inglés, que es un idioma mucho más rápido, con esta cosa como ácida, dura, como al hueso. Y entonces lo escribí casi completo en inglés y después lo pasé en español y ahí trabajé la última versión en español. Entonces fue el que más me demoré al final como 7 meses en escribir ese Ah, cuento. mucho. Porque además yo, en el fondo, yo tengo que trabajar para sobrevivir, entonces tampoco soy, no sé, como que uno piensa en los escritores que se sientan a las 8 de la mañana a trabajar y se levantan a las 7 de la tarde, esa no es mi realidad. Tampoco quiero que sea mi realidad. Entonces, claro, yo escribo dos, tres mañanas a la semana, si es que tengo suerte. Eh, y entonces fui de a poquito, de a poquito, de a poquito, como enchufándome en uno y otro idioma, y hasta que salió y hasta que dije, ya, aquí es, así habla esta mujer. En el fondo, esta mujer que está frustrada porque no tiene trabajo, porque claramente tiene una cosa ahí entre masturbatoria, que yo creo que es una gran metáfora para la escritura, porque en el fondo no hay nada más masturbatorio también que la escritura, que uno está ahí con sus obsesiones día y noche y con sus frustraciones sobre los hombres y sus frustraciones sobre las relaciones y sus frustraciones sobre el trabajo y sus frustraciones sobre que nadie la publica y está ahí como con esta rumia mental. Entonces, como que todas las piezas fueron encajando de a poco y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Yo creo que es de mis cuentos favoritos de este libro. ¿Quiénes fueron tus lectores?
Ya, Matías Claro siempre es mi lector. Nos conocemos hace como 12 años y la verdad es que al pobre siempre lo atormento, siempre es como de los primeros en leerme. Y después, claro, por ejemplo, Homeostasis lo leyó un amigo que es médico también, porque me importaba como sobre todo por el tema de las prótesis, en ese cuento se habla del cáncer, entonces hay una explicación del cáncer. Entonces, como que al final le fui pasando cuentos como a gente que tenía que ver con el área del cuento y eso también me ayudó muchísimo. El cuento de la bailarina es tremendo. Sí, Se llama Dolor Fantasma. que es además cuando te duele un miembro que no está. Te duele un miembro que no está. Y además retrata súper bien lo que es el crecimiento desde la adolescencia y la adultez, la pérdida de Mm. sueños, estas amistades que uno tuvo intensas y después se desvanecen. Es muy fuerte, yo creo que eso es algo, o a mí me parece, quizás estoy súper equivocada, pero a mí me parece que eso es muy femenino. Sí, Y es eso muy yo lo he femenino. tratado en varios de otros de mis libros, porque la amistad femenina tiene este componente como que hay como ciertas amigas que uno tuvo en ciertas etapas de la vida que es casi como una cosa así simbiótica, ¿no es cierto? Y hay como cierto como, no sé si llamarlo erotismo, pero hay como una cosa ahí entre de piel, de que no podía estar sin la otra, de que habláis y que no sé qué, y esta cosa como medio obsesiva, pero a la vez una le tiene envidia a la otra, ¿no es cierto? Hay como todo un enredo ahí de como distintas cosas de entre la admiración y los celos, ¿no es cierto? El amor y el odio, la desconfianza y el amor, y que va ahí como tejiéndose, ¿no es cierto? Y que uno lo va develando a través del monólogo, ¿no es cierto?, de esta mujer mientras va al funeral de esta tipa. ¿Cómo ves Berlín tú? ¿Cuál es el Berlín que nosotros tenemos, el de las noticias, multicultural, con inmigrantes, con problemas de inmigración graves, una ciudad Mm. vanguardista, que justamente me estabas diciendo que no es tan O sea, vanguardista, yo creo sino que hay, retro? es ¿Cómo es tu como retro. Berlín, el Berlín tuyo? Ya, a mí Berlín es muy migrante. Yo en general, cuesta mucho entrar con los alemanes, en general. Son adorables, pero se juntan con sus mismos amigos de cuarto básico y son súper cerrados. En general, cuesta muchísimo entrar. Yo diría que la gran mayoría de mis amigos son migrantes, ya sea migrantes latinos, la comunidad latina en Berlín es gigante. La escena de la literatura latinoamericana en Berlín es súper grande. De hecho, hay 3 librerías en español en Berlín, que si tú piensas que es una ciudad donde el idioma es el alemán, es una cosa bien tirada a las mechas. Yo, por ejemplo, hago clases, tengo 12 alumnos acá y hago clases en español de literatura creativa. Entonces, hay una comunidad latina enorme. Y mis otros amigos, por ejemplo, son todos también o son berlineses con padres migrantes o es gente que viene de otros lados de Europa que se vino a trabajar para acá. Es una ciudad donde todos los días pasan cosas. Creo que es una ciudad muy abierta en lo cultural, en lo liberal, en lo sexual. O sea, acá como que yo siento que uno podría andar pilucho por la calle y no sería tema. Como que un poco da lo mismo cómo te vestís, da lo mismo lo que hagas, pero a la vez eso puede ser tremendamente solo, porque a nadie le importa. O sea, tiene estas dos cosas. A mí me pasa ahora cuando voy a Chile que digo, uy, qué amorosa la gente, pero qué metía, ¿cachai? Como que no sé, la otra vez fui a ver una amiga y estaba como el típico conserje de siempre en el edificio y me dice, oye, pero usted que está flaca, y yo digo, oye, viejo pesado, ni te pregunté. Entonces, como que pasa eso, como que por un lado es muy rico, porque uno tiene mucha libertad, ¿verdad? Acá es súper normal ver como hombres con falda, gente con todos los pelos teñidos de todos los colores, y yo lo encuentro increíble, me encanta. Pero a la vez yo creo que te podrías morir en la calle y nadie ni te va a mirar, ¿cachai? Es como En ese sentido es una ciudad, una sociedad hiper individualista, individualista. hiper individualista, hiper individualista. Y ahora la cosa, en verdad, está bastante complicada porque hay, en el fondo,
hay toda una oleada, yo siento, que bueno, todo el mundo, pero en particular en Europa, como que hay toda una oleada como hacia el conservadurismo y la extrema derecha, y uno ve cosas que en verdad a mí no sé, a mí también me pasa que voy a Chile y de repente escucho a la gente, las cosas que la gente o mis mismo círculo quizás dice sobre los migrantes en Chile. Yo le digo, ¿tú te das cuenta que esa persona en Alemania soy yo? ¿Cachai? Como que lo encuentro muy fuerte también, eso. Pero sí, o sea, hay como toda una... Es que es difícil también integrarse a la sociedad alemana. Es difícil por el idioma, es difícil por las costumbres. O sea, el idioma de partida es una barrera gigantesca. Berlín es como una especie de isla donde hay barrios donde tú podrías hacer tu vida en inglés, porque hay tanta gente de afuera que un poco da lo mismo. Pero yo me doy cuenta, si yo le hablo en alemán a alguien, la actitud es muy distinta. Es mucho más amable en general. También pasa que Berlín está en lo que fue Alemania del Este, entonces la gente tiene un carácter como más soviético, ¿cachai? Son muy directos. Son lo contrario a los latinos, nosotros jamás te vamos a decir algo feo. Te podemos acuchillar por la espalda, pero jamás te vamos a decir algo feo. Ellos es como la honestidad ante todo, incluso si es cruel. Entonces, es muy loco. O sea, a mí el primer año me costó mucho porque encontraba que eran todos unos maleducados y ahora ya estoy como no, en verdad, como que no es personal, es como son, como siento que tienen poca capacidad, como que siento que al revés de Latinoamérica, acá como que el sistema está a tu favor, las reglas están a tu favor, ¿no es cierto? Tienen un Estado benefactor con un montón de beneficios, pero también eso hace que la gente, por ejemplo, tenga muy poca capacidad de improvisación y muy poca tolerancia a la frustración, que creo que los latinos somos exactamente lo contrario, porque vivimos un poco en el caos. Eh, entonces, eso también es loco. Y por otro lado, pueden ser muy gentiles, muy amables, o pueden ser así, pero unos monstruos. Entonces, hay un problema de drogas también acá. Es muy fuerte el nivel de acceso que hay. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué a Berlín vivía en un barrio que es como, o sea, como que viviera cerca del Tirso Molina, ponte tú. Y todos los días había un tipo afuera de mi casa que con suerte tenía 25 años, pesaba 40 kilos y estaba pinchando ahí la avena a las 8 de la noche, calentando con la cucharita y un encendedor y después se pinchaba la avena. Entonces es bien fuerte. Y después está el otro Berlín, el Berlín de Mitte, que es como el barrio El Golf, ponte tú, donde hay pura gente muy chic y todo funciona increíble y un café te cuesta, no sé, 7 euros. Eh, entonces es loco porque, y también me pasa que nosotros, siento que vemos a Europa como que ellos tuvieran todo resuelto. Y acá también me da risa porque siento que cuando la gente se queja de las mismas cosas que nos quejamos en Chile. Sí siento que los mínimos son más altos. O sea, tú acá puedes vivir con el sueldo mínimo, tú acá en la salud pública. Probablemente sí, se van a demorar un montón en atenderte, pero no te vaya a morir, ¿cachai? Ah. Como que siento que los mínimos, el piso mínimo es mucho más alto. Oye, Caro, ¿hay más escritores latinoamericanos viviendo allá? Sé que Alan Pauls vive allá. Sí, Alan Paul sigue allá. Hay un montón. eh, bueno, la Samantha Schweblin vive acá. Ah, sí. La Fernanda Melchor durante un tiempo vivió acá, la Cristina Rivera Garza estuvo el año pasado acá, y hay un montón de otros escritores emergentes. O sea, el circuito es súper activo. Hay un montón de traductores, hay revistas especializadas en literatura latinoamericana. eh, no, hay un montón de cosas pasando. ¿Y ahora en qué estás? Porque acabas de publicar un libro, muy bueno, como hemos dicho, El principio de incertidumbre. ¿Y en qué estás? Acabo de publicar 2 libros, en verdad, porque acá salió mi primera traducción al alemán de Lo Nostalgia del vi, Desierto. lo vi, Sí. claro. Lo vi, Sí, lo vi. súper agradecida porque la verdad salió por una editorial pequeñita de Berlín, una editorial independiente, eh, y la verdad es que yo pensé que era un libro que tal vez no se iba a traducir porque no tiene nada directamente, o sea, no se iba a traducir al alemán en particular porque no tiene mucho que ver con Alemania, sí tiene que ver con los migrantes, pero la verdad es que estoy
estoy súper agradecida. Ha sido una experiencia muy linda también leerse en otro idioma. A mí me ha pasado que me han traducido al inglés y, por ejemplo, al inglés yo puedo, mi nivel de inglés es suficiente como para tener una discusión con la traductora de si un término me parece, no me parece. Acá en alemán no puedo hacer eso. Con suerte me entiendo, ¿no es cierto? Lo que me dicen, pero ha sido muy lindo. O sea, me puedo leer, pero no podría entrar a una discusión técnica sobre si ese término es más apropiado o no. Entonces, pero está lindo eso, de como verse en otros idiomas, y en particular tengo la suerte de tener una traductora que es más o menos de mi misma edad, somos las dos mujeres, tenemos un montón de cosas en común, entonces se dio ahí como una sinergia también, súper rica. En tus cuentos, o los que yo había leído, había una fuerte presencia en la naturaleza. En este último volumen no No, está porque la en la pandemia naturaleza. pasé encerrada. Y tú sigues siendo una persona, me acuerdo que me contaste que eras una persona de los deportes al aire libre, no grupales, que te No gustaba la grupales, de montaña. hecho hoy día fui a nadar en la mañana. Eh, sí, mira, he estado floja para correr, me ha costado un mundo retomarlo después de la pandemia, pero he estado buena para hacer otras cosas, o sea, caminar, nadar, andar en bicicleta. Berlín es una ciudad ideal para andar en bicicleta porque es plana. O sea, tengo una bicicleta que no tiene ni cambio y voy ahí por todos lados. ¡Ay, qué Eh, rico! sí. Eh, pero sí, o sea, todavía muy enamorada de la naturaleza, de los deportes, he hecho mucho menos las montañas, que acá en Berlín no hay, o sea, las montañas están hacia el sur. Eh, pero sí, yo diría que sí, es que eso va a estar conmigo siempre, creo yo. Y volviendo un poco a la literatura, publicaste por Planeta Lector en el sello infantil el libro Duncan, Mm, en el cual se dice que es una novela para adolescentes sobre la familia, la enfermedad, la reconciliación y crecer. También es ujú. una novela con un componente histórico que aborda el viaje de un chileno que peleó por los aliados en el frente italiano. ¿Qué te llevó a incursionar en la literatura adolescente? Juvenil, en realidad. Siempre había tenido ganas de escribir, mira, sí, juvenil, porque no sé si, como que me pasó algo muy loco, que yo siempre había tenido ganas de escribir algo con la historia de mi abuelo, que mi abuelo se fue a pelear, mi abuelo era hijo de ingleses, nació acá en una salitrera y él a los 17 años se fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y estuvo en la campaña de Italia, que fue una cosa particularmente horrorosa porque tuvieron esta especie de día D versión europea, pero los alemanes lo estaban esperando en la playa, entonces los tipos desembarcaron y estaban los alemanes ahí esperando y tuvieron que cavar unos hoyos y estuvieron 6 meses en trinchera en la playa con lo que le llamaban el Lanzio Express, que era como una especie de cañón gigante que sacaban los alemanes a las 4 de la tarde para bombardearlo eternamente. Y mi abuelo fue una persona muy marcada por esa experiencia, tanto así que yo tengo recuerdos de yo haber sido muy chica y él contándome estas cosas horribles y mi mamá se enojaba mucho, porque en el fondo hablaba de, no sé, la gente que comía ratones y que andaban con grilletes, unas cosas bien espantosas. Y tenía ganas como de hablar de eso porque encontraba muy loco, es como lo contrario, es como una especie de desarraigo inverso, porque en el fondo él de alguna manera se sentía lo suficientemente inglés para, pese a haber nacido en Chile, ir a combatir por Inglaterra al otro lado del mundo y además ir a hacer carne cañón, porque en el fondo no, a eso fue. Y tenía ganas de hablar de eso, pero encontraba que hacer una novela histórica para mí tampoco era, no es lo mío realmente, sino que me interesa cómo el futuro, o sea, cómo el pasado se vincula con el presente. Y ahí se me ocurrió esta historia como de esta niña que quiere reconciliarse, que en el fondo tiene, el abuelo tiene un accidente cerebrovascular, entonces se la llevan a la casa, donde los papás de la niña se lo llevan a la casa, el abuelo le roba la pieza, ¿no es cierto? Porque ellos viven en un departamento chico, entonces ella tiene que ir al living mientras el abuelo se queda con su pieza y toda esa dinámica familiar se trastoca. Los adultos con muy pocas herramientas también no saben cómo hacerse cargo del problema, entonces se la pasan trabajando y ella un poco queda a cargo del abuelo, este abuelo que además le cae pésimo porque lo encuentra un viejo pesado, y me interesaba indagar en ese conflicto generacional. Yo siento que este libro es súper hermano Nostalgia al desierto, porque está esa cosa
está esa cosa de los migrantes, en particular los migrantes ingleses en Chile, y está esta cosa también entre generaciones, ¿no es cierto? Como cómo se vinculan las generaciones desde sus valores, desde sus expectativas, desde sus prejuicios. Y yo diría que son las dos historias de reconciliaciones familiares, como familias que parten absolutamente separadas y de alguna manera encuentran un camino de regreso. Claro, pero ¿cómo se aborda un proyecto para un público más joven? ¿Dónde está el quiz del asunto para ti como escritora? Oye, es que yo creo que el mejor consejo, porque yo me hice esa pregunta muchas veces al principio, cuando empecé con este desafío, y había una chica, la Fran, que era en ese momento la editora infantil de Planeta, y ella me dijo, no te compliquís, escríbelo como si lo escribierais para un adulto, no tenéis por qué, no es ser condescendiente, sino ¿por qué necesariamente simplificarlo? Y sabéis que ese consejo para mí fue todo. Pues lo escribí como si lo hubiera escrito para un adulto. Claro, Está no le iba bien. a poner una escena de sexo súper fuerte o que tampoco venía el tema. Pero en el fondo yo creo que también a veces somos condescendientes con los jóvenes, pensamos que no entienden tanto y la verdad es que yo creo que entienden mucho más de lo que nosotros queremos suponer. ¿Berlín hasta cuándo? No lo sé. Por ahora está bien. Por ahora está bien. Después de la pandemia ya no hago planes. Qué difícil es eso. ¿Sabéis que ya me acostumbré? Como que siento que yo antes era una persona muy rígida, creo yo. Tenía como esta cosa muy media al control y ahora estoy mucho más suelta. Si me voy por otro lado, creo que no, ya siento que me daría lo mismo vivir en casi cualquier parte. Claro, ¿cuáles han sido tus mayores influencias para ti como escritora en términos de literatura? Si tú dijeras mis grandes referentes han sido. Hoy mis grandes referentes han sido, yo creo que de niña, muy fuerte, todo lo que era la literatura inglesa del siglo XIX. O sea, por un lado, toda la literatura de aventuras, que yo creo que ahí viene mi amor por la naturaleza. O sea, Daniel Defoe, Stevenson, toda esta cosa que mi papá me lo leía cuando chica y yo creo que tengo muchos recuerdos de él leyéndome en voz alta, como estos libros en inglés, y yo imaginándome cosas. Eh, entonces, eso fue muy fuerte en mi infancia. Y después ya de adolescente leí mucho clásico, no sé, pues lo que te decía, como Frankenstein, Drácula, eh, la Anne Rice también, que ya mucho más moderna, pero también sigue como esa beta, mucha literatura victoriana. Y después ya creo que en los últimos años de la media empecé a llegar como a los latinoamericanos, principalmente por el programa escolar, ¿no es cierto? Como que iba conociendo nuevas cosas. Y ahí me dio mucho por la Bombal, Ernesto Sábato. O sea, yo todavía me acuerdo dónde estaba la primera vez que leía Bombal, que estaba en un bus a Viña, sentada al lado de la ventana, y que me acuerdo me leí La Mortajada, la primera página, y no podía creer lo que estaba leyendo. Encontraba que era como que nunca había leído a alguien que tuviera esa relación con el lenguaje. Encontré maravilloso. Em, sí, y ahora la verdad es que yo diría que leo un montón de latinoamericanas, o sea, así no sé, como que la Fernanda Melchor, ponte tú, me raya así, la encuentro pero brutal. Em, y también otras cosas que me he leído en el último tiempo, así que me han volado la cabeza, La vegetariana de Han Kang, la encontré brutal. Eh, Mi año de descanso y relajación de Lotessa Moffred, la encontré brutal. Jeffrey Eugenides siempre me ha gustado, los últimos no me gustan tanto, pero Middlesex y Las Vírgenes Suicidas lo encuentro una joya. El ruletista de Cartarescu lo encuentro una joya. Eh, pero sí, yo creo que me llama harto la atención como el lado oscuro de la vida. En la entrevista que hicimos en el 2020 nombraste a Jhumpa Lahiri. ¿Te sigue gustando tanto? Sí, sí, de hecho, sí, me gusta, me gusta. Y encuentro muy lindo, ella tiene todo un ensayo porque quería aprender italiano y se fue a vivir a Italia. Encuentro muy, muy lindo esto como de... A mí me pasa que el español es mi lengua madre,
como el inglés ha sido una madre adoptiva muy, muy generosa, creo yo, para mí. Y ahora el alemán no sé en qué ponerlo, pero también siento que algo pasa ahí, como, y tú te das cuenta cómo una lengua tiene que ver también con el carácter de un pueblo. Eh, por ponerte un ejemplo súper básico, los alemanes en la mayoría de las frases como más complejas, por ejemplo las frases que tienen verbos auxiliares o las frases que ocupan ciertas conjunciones, tiran el verbo al final. Entonces, como que el consenso es que no se interrumpen por eso, porque el verbo es la parte más importante de una oración. Tú hasta que no escuchas el verbo no entiendes de qué va la oración. Entonces, si está al final, tenés que llegar al final para entender lo que te están diciendo. Como nosotros los latinos, que el verbo está en cualquier parte, lo puedes interrumpir más rápido porque ya entendiste, ¿no es cierto? Ta. Eh, no sé, hay cosas también de cómo se expresan. Ellos tienen esta cosa de las palabras compósitas, que son las palabras que van juntando, que tú puedes juntar dos palabras y hacer una. Sí. Y tiene unos conceptos que yo encuentro alucinantes. Por ejemplo, tiene uno que se llama Kopfkino, que es el cine que tienes dentro de la cabeza, que vendría a ser lo mismo que nuestro pasarte películas. O Weltschmerz, que es muy famoso, que es que te duele el mundo, que yo creo que es maravilloso. Es un lenguaje muy dinámico porque están constantemente inventando nuevas palabras, ¿no? Nuevos Y términos. por eso las compósitas. Y lo otro que me vuela a la cabeza del alemán es que los verbos tienen un montón de prefijos y que de alguna manera es muy preciso. Entonces tú tienes sprechen, que es hablar, pero tienes versprechen, que es prometer, y como una serie de, o lesen, que es leer, vorlesen, es leer en voz alta. Entonces tienen un montón de cosas como que se le van... ahora ahí uno entiende también por qué el lenguaje es la filosofía, ¿no es cierto? Porque es como que alcanza un nivel de precisión que es loquísimo. Yo se digo, ¿podré de aquí a 10 años, no sé, escribir algo en alemán? Bueno, hay No que sé, proponérselo, trataremos. ¿Cómo ha sido a ti el tema, porque lo has nombrado varias veces, el tema de los talleres y las asesorías de literatura, de escritura? Me encanta. ¿Qué rol cumple en tu vida como profesional? Oh, es súper importante porque yo creo que yo no podría ser una escritora así a lo Ray Bradbury o Stephen King, que dicen que trabajaban 40 o trabajaban, dependiendo del caso, 40 horas semanales, 45 horas semanales. Yo no puedo hacer eso, en verdad. Yo ya me conozco lo suficiente para saber que yo escribo 3 o 4 horas en un día y quedo absolutamente fundida, como que se me acabaron las ideas. Y la atención al detalle también se me empieza como... Y lo otro es que yo soy una persona muy sociable, entonces me empiezo a sentir muy sola. Por lo tanto, no me interesa estar encerrada en mi casa escribiendo 24/7. Y el taller me da la oportunidad de conectarme con otros, aprender de otros, hablar en torno a la literatura. Yo cuando partí haciendo taller era súper rígida porque me importaba mucho el contenido, me importaba mucho la técnica, el oficio, enseñar ciertas cosas, y ahora con el tiempo, sobre todo después de la pandemia, me he dado o sea, para mí lo más importante del taller al final no es eso, porque creo que eso por último te lo puedes leer en un manual, filo. O hay un montón de textos críticos y teóricos que abordan eso, y hay un montón de maneras de llegar a eso, pero creo que lo más importante es el sentido de armar comunidad, armar un espacio donde la gente se motive. Escribir es una cosa muy sola y a veces muy ingrata y a veces muy frustrante porque estáis solo ahí con el hámster adentro de la cabeza a 100. Entonces siento que es muy importante eso de generar un espacio que motive a la gente a escribir o a leer o a lo que sea, porque además creo que lo lindo al final de la literatura es que te permite ponerte en los zapatos de otro. O sea, bueno, todas las ficciones. Caro, te quiero dar las gracias por esta entrevista en profundidad. Recorrimos, hicimos un barrido completo del 20 al 2020 al 2024. Sí, intenso, ha sido como Memory Lane. Esto me encanta. Sí, fue además que es muy interesante escuchar una opinión fresca desde otra orilla y mirando su vida y la vida de los chilenos desde otro país. Muchas gracias, Karen, que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Me encantaron las reflexiones que hizo Carolina Brown.
en torno al lenguaje, a escribir en uno u otro idioma, y sus opiniones sobre las influencers y Roberto Bolaño, tal como te lo he dicho. Y no me cansaré de repetírtelo. Escríbeme, mándame una fotografía, donde sea que estés escuchando Espiral. Así este podcast se convierte en una conversación. ¡Chao!